Tu abuelo tenía callos como el cuero. Las palabras de Julián Acosta cayeron sobre Gaspar con el peso de 30 hectáreas de tierra seca. Te saldrían ampollas solo con sostener un tenedor, muchacho. El presidente de la cooperativa lo miraba desde su todoterreno reluciente, sus ojos recorriendo las zapatillas de marca de Gaspar, sus vaqueros limpios y, sobre todo, sus manos, unas manos de estudiante, pálidas y sin una sola cicatriz, unas manos que nunca habían luchado contra la tierra. Gaspar no respondió. Se quedó quieto, junto al tronco retorcido de un olivo centenario, sintiendo el calor del sol andaluz en la nuca y un frío muy distinto en el estómago. Acababa de llegar y ya había sido juzgado y sentenciado. Unas semanas antes, en el aire acondicionado de una notaría en el pueblo, el abogado había sido más sutil, pero el mensaje era el mismo. Don Anselmo, un hombre de traje gris y paciencia infinita, deslizó las escrituras a través de la mesa de caoba. Dijo: Gaspar, tu abuelo era un gran hombre, un trabajador incansable, pero este olivar es un recuerdo, no un negocio. Lo miró por encima de sus gafas. Los últimos 10 años tu abuelo ya no podía con él. La tierra está agotada, los árboles son viejos. Mi consejo, como amigo de la familia, es que lo vendas. Saca lo que puedas por la leña y el terreno. Compra un coche. Paga la matrícula de la universidad. No dejes que esto se convierta en una carga. Gaspar había asentido, sin escuchar realmente. La muerte de su abuelo había sido un golpe sordo, lejano. Hacía años que no lo veía, desde aquellas vacaciones de verano de su infancia que ahora parecían pertenecer a otra vida. Recordaba vagamente el olor a tierra y aceite, el ruido del tractor, la sombra fresca de la casa de piedra. Pero el hombre, su abuelo, era una figura borrosa, idealizada por el tiempo. Ahora, ese fantasma le dejaba en herencia un mundo que no entendía. Se llevó las llaves, un manojo de hierro oxidado que pesaba más de lo que parecía. Condujo desde Madrid en su pequeño utilitario, sintiendo cómo el paisaje de hormigón y asfalto se rendía poco a poco a las colinas ocres y las manchas plateadas de los olivares. Cuando por fin llegó al pueblo, se sintió un extranjero. La gente lo miraba con una curiosidad que no era del todo amable. Era el nieto de Ruiz, el de la capital, el que venía a recoger los despojos. Su primer encuentro con la finca fue un shock. 30 hectáreas que sobre el papel sonaban a una fortuna. En la realidad eran un mar de zarzas, hierbajos y olivos que parecían esqueletos retorcidos suplicando al cielo. La tierra, agrietada por el sol, era dura como el cemento. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los insectos y el susurro del viento caliente. Fue entonces, mientras caminaba por un sendero casi borrado por la maleza, cuando apareció el todoterreno de Julián Acosta. El vehículo se detuvo levantando una nube de polvo. Julián era un hombre corpulento, de rostro curtido por el sol y una seguridad que emanaba de cada uno de sus poros. Era el presidente de la cooperativa, el hombre más poderoso del campo en kilómetros a la redonda. Había sido contemporáneo de su abuelo, amigo y rival, le habían dicho. Julián bajó la ventanilla. Sus ojos, pequeños y astutos, lo evaluaron en un segundo. Dijo su nombre, Gaspar, como si le costara recordarlo, y entonces pronunció la sentencia sobre sus manos blandas. Gaspar se obligó a encontrar su voz. Solo he venido a ver el estado de las cosas. Julián soltó una risa corta, sin alegría. El estado de las cosas es que esto está muerto, chaval. Tu abuelo era un hombre orgulloso, se negó a arrancar estos árboles viejos cuando todos lo hicimos. Se negó a poner riego por goteo. Decía que sus olivos conocían la sed y no necesitaban ayuda. El orgullo es bueno, pero no llena la botella de aceite. Señaló con la barbilla hacia el horizonte, donde sus propias fincas, ordenadas y verdes, parecían un jardín en comparación con el caos salvaje de la de Gaspar. Eso de ahí, eso es un negocio. Esto de aquí es un cementerio de árboles. Hazte un favor y llama al que compra la leña. Arrancó el motor antes de que Gaspar pudiera responder.
La nube de polvo que dejó atrás tardó varios minutos en asentarse, cubriendo sus zapatillas limpias con una fina capa rojiza. La primera marca de la tierra sobre él. Esa misma tarde entró en el único bar del pueblo. El murmullo de las conversaciones se detuvo en seco. Todas las miradas se clavaron en él. Hombres mayores, con la piel como el cuero de un zapato viejo y las manos como raíces, lo observaban desde sus mesas. Pidió un café y se sentó en un rincón, sintiéndose como un animal en un zoo. No hablaban directamente con él, pero no hacía falta. Las voces, lo suficientemente altas para que las oyera, eran como piedras. El estudiante, decía uno, ¿crees que aguantará hasta el fin de semana? Respondía otro con una sonrisa desdentada. Un tercero, apoyado en la barra, sentenció, apuesto a que antes de que llegue el primer frío, ya ha puesto el cartel de se vende. La risa general fue la confirmación de su aislamiento. Gaspar se bebió el café de un trago, sintiendo cómo le quemaba la garganta. No era solo escepticismo lo que sentía en el aire, era un desprecio profundo, casi una ofensa. Era como si su sola presencia, con su aspecto de ciudad, fuera un insulto a la memoria de su abuelo y al modo de vida de toda aquella gente. Su debilidad era una afrenta. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de rabia y desesperación, decidió empezar a trabajar. No tenía un plan, solo sabía que no podía huir. No todavía. Encontró unas viejas herramientas en un cobertizo a punto de derrumbarse. Un hacha, una hoz, unos guantes de cuero que se deshacían al tocarlos. Se puso a cortar zarzas. El trabajo era brutal, mucho más duro de lo que jamás había imaginado. Las espinas se le clavaban a través de los vaqueros. El sol le golpeaba sin piedad. A la media hora ya estaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada. A la hora empezaron a salirle las primeras ampollas en las manos. La piel suave de la palma se levantó, sensible y dolorida. Siguió trabajando, apretando los dientes. Cada golpe de la hoz era un acto de rebeldía contra Julián, contra los hombres del bar, contra el abogado, contra sí mismo, pero la tierra era una bestia indiferente a su furia. Por cada metro de maleza que despejaba, parecía que quedaban kilómetros por delante. Al mediodía se sentó a la sombra de la casa, con las manos en carne viva. Le temblaban los brazos por el esfuerzo. Se sentía profundamente, abrumadoramente inadecuado. La frustración era tan densa que casi podía tocarla. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el otro cobertizo, el más grande. La puerta de madera podrida colgaba de un solo gozne. Se acercó y la empujó. Dentro, cubierto por una lona polvorienta y telarañas, estaba él, el Barreiros 4000, el tractor de su abuelo. Era una mole de metal naranja y óxido, un monumento a una época pasada. Recordaba haberse subido a su regazo de niño, agarrando el volante mientras el abuelo lo manejaba con una sola mano. Ahora parecía un gigante dormido, o muerto. Durante los días siguientes, el tractor se convirtió en su obsesión. Dejó a un lado la limpieza de la finca. Si conseguía arrancar el tractor, pensaba, todo lo demás sería posible. Sería una victoria, una señal. Pero no sabía por dónde empezar. Abrió el capó y se quedó mirando un laberinto de cables, tubos y piezas metálicas cubiertas de una gruesa capa de grasa y polvo. Fue entonces cuando recordó un nombre, Benito, el mejor amigo de su abuelo, un viejo herrero y mecánico, jubilado y, según decían, bastante huraño. Vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo, junto a su taller. Gaspar tragó saliva y fue a buscarlo. El taller de Benito olía a metal frío y aceite quemado. El viejo estaba sentado en un taburete, limpiando una pieza con un trapo. Era delgado, huesudo, con unos ojos azules sorprendentemente claros en un rostro lleno de arrugas. Ni siquiera levantó la vista cuando Gaspar entró. «Soy el nieto de Ruiz», dijo Gaspar. Benito siguió limpiando la pieza. «Ya lo sé», respondió sin mirarlo. Se hizo un largo silencio. Gaspar se sintió de nuevo como un idiota. Quería pedirle ayuda con el tractor de mi abuelo. Benito dejó por fin la pieza sobre el banco de trabajo y se giró. Lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus manos vendadas con torpeza.
Su expresión no cambió. «Vete a casa, muchacho. Este no es lugar para ti. Deja a los muertos descansar». La brusquedad de sus palabras golpeó a Gaspar, pero esta vez algo se encendió dentro de él, una chispa de la terquedad que sin saberlo había heredado. «No le pido que lo arregle», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Le pido que me deje mirar. Quiero aprender lo que él sabía». La frase quedó flotando en el aire denso del taller. Benito lo miró fijamente, con aquellos ojos azules que parecían ver más allá de su ropa de ciudad. Por primera vez vio algo más que al niñato de la capital. Quizás vio un destello de su viejo amigo. Se encogió de hombros. «Mañana, al amanecer. Si llegas tarde, no me esperes». Y se giró de nuevo hacia su banco de trabajo, dando la conversación por terminada. Gaspar llegó al día siguiente antes de que el sol asomara por las colinas. Benito ya estaba allí. Durante las semanas siguientes, el viejo mecánico lo sometió a una prueba constante, silenciosa y agotadora. No le daba lecciones, le daba órdenes. «Limpia esto, pásame esa llave, sujeta aquí». Le hizo vaciar y limpiar el depósito de combustible, un trabajo sucio que le dejó el olor a gasóleo impregnado en la piel durante días. Le hizo desmontar los inyectores, pieza por pieza, y limpiarlos con un cepillo de alambre hasta que sus dedos quedaron entumecidos. Le enseñó a sentir la tensión correcta de una tuerca, no con una llave dinamométrica, sino con el instinto de la mano. No había elogios, solo un gruñido de aprobación cuando hacía algo bien, y un silencio cortante cuando se equivocaba. Gaspar volvía a casa cada noche cubierto de grasa, con nuevos cortes en las manos y los músculos doloridos de posturas imposibles. Se desplomaba en la cama y se dormía al instante, demasiado cansado para pensar en su vida de Madrid, en sus estudios a medias, en su futuro incierto. Poco a poco, el motor del viejo Barreiros empezó a revelar sus secretos. Gaspar aprendió a reconocer el propósito de cada pieza, a entender el flujo del combustible y el aire, la chispa que daba la vida. Y con cada pieza que limpiaba y volvía a montar, sentía que se conectaba un poco más con el hombre que había hecho aquello mismo durante décadas. Sus manos ya no eran blandas, tenían ampollas sobre viejas ampollas, callos que empezaban a formarse y estaban permanentemente manchadas de grasa negra que no salía ni con jabón. Julián Acosta pasaba de vez en cuando con su todoterreno por el camino. Reducía la velocidad, observaba la escena del chico y el viejo inclinado sobre el motor muerto, y negaba con la cabeza antes de seguir su camino. La imagen confirmaba todo lo que pensaba. Era un juego, una fantasía de verano que acabaría en fracaso. Finalmente llegó el día. Benito, después de una última inspección, asintió con la cabeza. «Es ahora o nunca», dijo. El corazón de Gaspar latía con fuerza. Se sentó en el asiento de metal, el mismo en el que se había sentado su abuelo miles de veces. Giró la llave. El motor de arranque tosió, un sonido metálico y agónico. 1, 2, 3 veces. Nada. Benito revisó los bornes de la batería. «Dale otra vez», dijo. Gaspar volvió a girar la llave, esta vez con más decisión. Hubo un estornudo metálico, una pequeña nube de humo y luego un sonido ronco, irregular. El motor intentaba despertar. La esperanza le subió por la garganta. Estaba tan cerca. Impaciente, agotado por semanas de trabajo, pisó el acelerador un poco más de la cuenta, queriendo forzarlo a vivir. Y entonces se oyó un crujido seco, metálico, antinatural, un sonido horrible, como el de un hueso que se rompe. El motor se cayó de golpe. Un silencio de muerte se apoderó del cobertizo. Una columna de humo negro y espeso empezó a salir del lateral del motor, oliendo a aceite quemado y a desastre. Benito no dijo nada. Se acercó despacio y miró la fisura que recorría el bloque del motor. Una grieta oscura, definitiva. Gaspar se quedó paralizado, con la mano todavía en la llave, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Fue entonces cuando el ruido de un motor moderno se detuvo en el camino. Julián Acosta había visto la humareda. Se bajó de su vehículo y se acercó a la entrada del cobertizo, con las manos en las caderas. Observó la escena. El tractor humeante, la expresión desolada de Gaspar, el rostro impasible de Benito. No dijo «te lo dije», dijo algo mucho peor.
Con una voz que no era cruel, sino cargada de una lástima aplastante, sentenció: «A tu abuelo se le rompería el corazón si viera esto». Gaspar se deslizó del asiento del tractor, se dejó caer contra la rueda trasera, con la espalda apoyada en el caucho frío. Se miró las manos, negras de grasa, ahora inútiles. El olor a fracaso llenaba el aire. Estaba convencido de que Julián tenía razón. No solo había fracasado, había destruido activamente lo único que su abuelo le había dejado, la última pieza de su memoria. Benito no dijo nada. Se acercó despacio y miró la fisura que recorría el bloque del motor. Una grieta oscura, definitiva. Gaspar se quedó paralizado, con la mano todavía en la llave, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Fue entonces cuando el ruido de un motor moderno se detuvo en el camino. Julián Acosta había visto la humareda. Se bajó de su vehículo y se acercó a la entrada del cobertizo, con las manos en las caderas. Observó la escena. El tractor humeante, la expresión desolada de Gaspar, el rostro impasible de Benito. No dijo «te lo dije», dijo algo mucho peor. Con una voz que no era cruel, sino cargada de una lástima aplastante, sentenció: «A tu abuelo se le rompería el corazón si viera esto». Gaspar se deslizó del asiento del tractor. Se dejó caer contra la rueda trasera, con la espalda apoyada en el caucho frío. Se miró las manos, negras de grasa, ahora inútiles. El olor a fracaso llenaba el aire. Estaba convencido de que Julián tenía razón. No solo había fracasado, había destruido activamente lo único que su abuelo le había dejado, la última pieza de su memoria. Julián se fue tan silenciosamente como había llegado. Benito se quedó un rato más, mirando la grieta en el metal como un médico que contempla una herida mortal. Finalmente, sin decir una palabra, recogió sus herramientas, las limpió metódicamente con un trapo y se marchó. El silencio que dejó atrás fue más pesado que cualquier acusación. Esa noche, Gaspar no durmió. Se sentó en el porche de la vieja casa, viendo cómo las estrellas aparecían en un cielo sin nubes. Por primera vez, el silencio del campo no le pareció pacífico, sino acusador. Cada olivo retorcido parecía un dedo que lo señalaba. Había tomado una decisión. Se iría. Volvería a Madrid, a su vida sin rumbo, a sus estudios mediocres. Era mejor ser un fracaso anónimo en una gran ciudad que una vergüenza pública en aquel pequeño pueblo. Al día siguiente, empezó a hacer las maletas. Metió su poca ropa en una bolsa, sintiendo una amarga sensación de alivio y derrota. Antes de irse, decidió limpiar un poco la casa, un último gesto de respeto. El escritorio de su abuelo, en un rincón del salón, estaba lleno de papeles viejos, facturas y guías de herramientas. Empezó a meterlo todo en una caja, sin mirar. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con un libro de tapas duras y gastadas, un viejo almanaque agrícola. Lo abrió por curiosidad. Entre sus páginas amarillentas, llenas de tablas de siembra y predicciones del tiempo, encontró algo que no debería estar allí: un trozo de papel doblado. Era un mapa de la finca, dibujado a mano, con la caligrafía temblorosa de un hombre mayor, y en la parte inferior, una nota escrita con la misma letra: «Donde la higuera nunca tiene sed, nuestras raíces tampoco». Gaspar se quedó mirando la frase. No tenía mucho sentido, pero le provocó un escalofrío. Era un mensaje del pasado, una última palabra de su abuelo. Se sentó, con el mapa extendido sobre la mesa, y la idea de huir empezó a parecerle una cobardía insoportable. Con una determinación que no sabía que poseía, cogió el almanaque y fue a casa de Benito. El viejo estaba en su taller, afilando una cuchilla. Gaspar le puso el mapa sobre el banco de trabajo. Benito lo miró, primero al papel y luego a los ojos del muchacho. «Donde la higuera nunca tiene sed, nuestras raíces tampoco», leyó Gaspar en voz alta. «¿Sabes lo que significa?». Benito se pasó el dorso de la mano por la barbilla, dejó la cuchilla y cogió el mapa. Lo estudió durante un largo rato. Suspiró. «Es un dicho antiguo», dijo. «Tu abuelo lo repetía mucho. Los viejos sabían leer la tierra». Miró a Gaspar. Y por primera vez, una chispa de algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. «Pensaba que ya te habrías ido».
reconoció. Gaspar negó con la cabeza, no sin arreglarlo. Benito asintió lentamente. Hay un desguace a 2 pueblos de aquí. A veces tienen suerte. Mañana, al amanecer. El viaje al desguace fue una peregrinación silenciosa en la vieja furgoneta de Benito. Era un cementerio de gigantes de metal, tractores y cosechadoras oxidados, apilados unos sobre otros. Pasaron horas buscando entre los restos hasta que, en un rincón, encontraron un Barreiros del mismo modelo, medio devorado por el óxido, pero con el bloque del motor intacto. Negociaron con el dueño, un hombre con las manos permanentemente negras, y con la ayuda de una grúa, cargaron la pesada pieza en la furgoneta. Las siguientes 2 semanas fueron aún más duras que las primeras. Trasplantar el corazón del tractor viejo al de su abuelo fue una operación de una precisión brutal. Trabajaron en un silencio casi reverencial. Gaspar ya no era el estudiante torpe. Anticipaba las herramientas que Benito necesitaba. Entendía el lenguaje de los gruñidos del viejo. Sentía el metal como una extensión de sus propias manos. Y entonces llegó el día de la segunda oportunidad. Todo estaba en su sitio. Gaspar se subió al asiento. Sus manos, ahora cubiertas de callos, agarraron la llave. Miró a Benito. El viejo asintió. Giró la llave. Hubo un tosido, un estertor metálico, y luego un rugido. Un estruendo glorioso, profundo y constante, que hizo vibrar el suelo del cobertizo y sacudió las telarañas del techo. El viejo Barreiros había vuelto a la vida. Gaspar no pudo evitar una sonrisa que le partió la cara. Miró a Benito, que tenía una expresión indescifrable, pero sus ojos azules brillaban. El sonido del motor era más que una victoria mecánica, era la prueba de que no todo estaba perdido. Era un sonido que se extendió por el valle, un desafío lanzado a todos los que lo habían dado por muerto. Con el tractor en marcha, el trabajo en la finca cambió por completo. Gaspar empezó a despejar la maleza, a arar la tierra compactada. Durante el día, trabajaba hasta que los músculos le ardían. Por la noche, exhausto, se sentaba frente a su ordenador portátil. La pantalla brillante era una ventana a otro mundo en medio de la oscuridad del campo. Investigaba, leía sobre agricultura regenerativa, sobre cubiertas vegetales, sobre técnicas para recuperar suelos áridos. Eran conceptos que nunca había oído en la ciudad, pero que le hablaban en un lenguaje que empezaba a entender. Los hombres del pueblo se reirían. Lo llamarían agricultura de Google. Pero a Gaspar ya no le importaba. Decidió no dejar la tierra desnuda entre los olivos, como hacían todos. Compró semillas de leguminosas y gramíneas locales y, para asombro de todo el pueblo, las sembró. Julián Acosta lo vio un día desde su todoterreno. Paró y le gritó por la ventanilla. «¿Pero qué haces, muchacho? Estás plantando malas hierbas, vas a ahogar los árboles». Gaspar se enderezó, se secó el sudor de la frente y respondió con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Estoy vistiendo la tierra, Julián, para que no pase sed». Julián soltó una carcajada y se marchó negando con la cabeza. La historia del nieto de Ruiz que plantaba hierbajos se convirtió en el chiste del mes en el bar. Pero entonces el verano llegó con una furia inusitada. El sol golpeaba sin piedad día tras día. Las nubes pasaban de largo, altas y blancas, indiferentes. Empezó la sequía. La tierra de los olivares vecinos se convirtió en un polvo fino y rojizo que el viento levantaba en remolinos. Las hojas de los olivos empezaron a curvarse, a tomar un color ceniciento. Los pozos modernos de la cooperativa, los que abastecían los sistemas de riego por goteo, empezaron a bajar de nivel de forma alarmante. En el pueblo ya no se hablaba de otra cosa. Las conversaciones en el bar pasaron de las burlas a los murmullos preocupados. Julián Acosta, con sus fincas de olivos jóvenes y sedientos, tenía el rostro más sombrío que nunca. La finca de Gaspar también sufría. Pero algo era diferente. La cubierta vegetal que había plantado, aunque agostada por el sol, protegía el suelo como una manta. Por las mañanas retenía el escaso rocío, creando un microclima de humedad que en los campos vecinos no existía.
Sus olivos centenarios, con sus raíces profundas, aguantaban mejor que los jóvenes de Julián. Fue entonces cuando Gaspar recordó la nota de su abuelo, donde la higuera nunca tiene sed. Con Benito recorrió los confines de la finca, buscando una señal, y en la hondonada más alejada, en la esquina más olvidada del olivar, la encontraron. Una higuera enorme, ancestral, cuyas hojas estaban sorprendentemente verdes y lozanas, como si se riera de la sequía. Empezaron a cavar en su base. La tierra era dura, llena de piedras. Fue un trabajo agotador bajo un sol implacable. Cavaron durante horas. Cuando estaban a punto de rendirse, la pala de Gaspar golpeó algo con un sonido sordo y rotundo. No era una roca. Limpiaron la tierra y descubrieron una gran losa de piedra plana, perfectamente circular. Con una palanca de hierro y todas sus fuerzas consiguieron moverla. Debajo, la oscuridad y un soplo de aire frío y húmedo que olía a tierra mojada, a tiempo detenido. Benito se asomó. Era un pozo morisco. Un pozo de los antiguos, revestido de piedra, profundo y perfectamente conservado, y en el fondo, brillando en la penumbra, había agua. No era un torrente, era una veta de agua subterránea, lenta pero constante, que el pozo había estado recogiendo y guardando durante siglos. Un tesoro olvidado. El milagro del chaval de la capital se extendió por el pueblo más rápido que el fuego. Al principio nadie lo creía, pero la noticia llegó a oídos de todos. En el olivar muerto de Ruiz había agua. Un atardecer, mientras Gaspar y Benito sacaban el primer cubo de agua con una cuerda, apareció Julián Acosta. Su todoterreno se detuvo en el camino, pero esta vez se bajó. Caminó lentamente hacia ellos, con los hombros caídos. Sus campos estaban secos, su inversión amenazada. Llegó hasta el borde del pozo y miró hacia adentro. Vio el agua. Luego levantó la vista y miró alrededor. Vio la cubierta vegetal que protegía el suelo. Vio el viejo tractor Barreiros, aparcado a la sombra de un olivo, cubierto de polvo pero listo para trabajar. Y sobre todo, vio a Gaspar. Ya no era un chico blando de ciudad. El sol había curtido su piel, el trabajo había ensanchado sus hombros. Tenía la mirada tranquila y firme de quien conoce su tierra. Julián miró el pozo, luego a Gaspar, y con una voz ronca, casi un susurro, preguntó: ¿Tu abuelo lo sabía? Gaspar asintió. Él sabía escuchar la tierra. Julián se quedó en silencio un largo rato. Finalmente, carraspeó y dijo las palabras que le costaron más que toda la sequía. Tu abuelo estaría orgulloso. Se dio la vuelta y se marchó. No era una disculpa, era algo más importante, era un reconocimiento. Llegó el otoño. La cosecha fue escasa, como en todo el valle, pero las aceitunas del olivar de Gaspar tenían una calidad excepcional. Eran pequeñas, pero llenas de un aceite denso y fragante. Con la ayuda de Benito, Gaspar había conseguido limpiar y poner en marcha la vieja almazara de piedra de la finca. El día de la primera prensada, el aire se llenó de un olor intenso, a hierba recién cortada y a fruta verde. El primer aceite, un líquido espeso de un verde casi fluorescente, brotó del grifo. Gaspar llenó un vaso pequeño. Julián estaba allí, había venido sin que nadie lo llamara. Benito también. Los tres hombres, el viejo, el poderoso y el joven, se quedaron mirando el aceite como si fuera oro líquido. Gaspar le ofreció el vaso a Julián. El presidente de la cooperativa lo cogió. El sabor del aceite llenó su boca, un sabor que hablaba de árboles centenarios, de tierra regenerada y de un pozo olvidado. Cuando abrió los ojos, miró a Gaspar y asintió. Una sola vez, lentamente. Era un gesto que lo decía todo. Un reconocimiento no solo al aceite, sino al hombre en que Gaspar se había convertido. Gaspar salió al exterior. El sol de la tarde teñía de plata las hojas de sus olivos. Se miró las manos, ásperas, llenas de callos y cicatrices. Ya no eran las manos de un estudiante, eran las manos de un agricultor, el nieto de Ruiz. Miró el olivar, su olivar, y por primera vez en su vida supo, con una certeza absoluta, que estaba en casa.